Haushaush, buenas tardes a todos los hermanos y todas las hermanas. ¿Cómo llegué a guiar, cómo llegué a poder guiar ceremonias con medicina sagrada? Pues en este vídeo quiero compartir un poco de mi camino, de mi experiencia. Entonces, siempre hubo una conexión o llamada muy profunda con la tierra, con las plantas, con los animales. Entonces, en ese querer profundizar, pues elegí estudiar biología y hubo una llamada también muy fuerte de las plantas y especialmente de las plantas sagradas, de la botánica sagrada, que por aquel entonces pues no conocía la ceremonia, no conocía las tradiciones, no conocía los rituales, pero dediqué todos esos años de universidad a un estudio profundo de la botánica sagrada a través de toda la bibliografía que tenía disponible o al alcance o que pude encontrar, y pude como estudiar eh, las plantas, sus principios activos, sus efectos. Empecé a hacer algunas pruebas, algunos experimentos, algunas tomas, pero ya cuando terminó la universidad fue cuando tuve el tiempo para realmente poder profundizar y empecé como un estudio profundo, pero ya a través de la experiencia propia. Esos 7 años previos fue un poco por entender desde la mirada científica cómo funciona esa medicina dentro del ser humano. Entonces, a nivel también de dosis, de preparaciones, de efectos. Entonces, cuando terminé, pues pude empezar a experimentar de forma gradual con distintas medicinas que fui, por así decir, que fueron llegando a mí. Por ejemplo, pues peyote, por ejemplo, también con medicina sagrada, eh, hongos sagrados, medicina sagrada de aquí también de nuestra tierra, como también mandrágora, estramonio, pero siempre desde esa responsabilidad, desde ese estudio previo de saber los límites, de saber las dosis activas, de saber las dosis umbrales, de hacer como un proceso muy depurado, casi era como experimentos, como autoensayos, de ver con esta medida, esta planta, qué siento. Incluso pues haciendo mis anotaciones y poco a poco pues fui entrando en profundidad en otras partes de la realidad, en otras partes de la existencia, en otras partes de mí mismo que hasta ese momento pues no eh, había conocido, como que se abrió también una puerta a un mundo sagrado, un mundo interior. Entonces llegó un momento que quise conocer la ayahuasca y bueno, pues pedí, hice un pedido por internet y llegó a mi casa otra planta que se llamaba yurema, que yo no había escuchado, que yo no conocía, pero que compartía principios activos con la ayahuasca y bueno, pues ahí empezó mi relación con la yurema. Entonces, pues estuve como, pues hace casi unos 21 años que fue ese inicio de estudio, 7 años que terminé la parte teórica y como que unos 14 años he estado tomando la yurema por distintas etapas, por distintas frecuencias, por distintos tiempos. Eh, Se podría decir como que esas primeras tomas de yurema fueron tan reveladoras, tan intensas, tan profundas, como que se creó un vínculo tanto de mí hacia ella, especialmente y con el tiempo también de ella hacia mí,
que ha sido mi maestra en lo que es la medicina sagrada. Pasé los últimos 14 años viviendo en un cortijo solo y tuve como ese tiempo para poder realizar muchísimas tomas. A veces había años que eran tomas semanales, incluso varias por semana. Y bueno, pues me encontré con muchas cosas, tanto de lo más eh, bonito, de lo más divino, como de lo más difícil, de lo más infernal, por así decir. Tuve que atravesar muchísimas pruebas, muchísimas experiencias de ir a lugares, de encontrarme con la muerte en distintas ocasiones, de salir de la Tierra, de lo que es el planeta Tierra, de tener como pues también encuentros interdimensionales, hiperespaciales, de bajar distintas dimensiones a distinta profundidad, encontrarme con infinidad de seres no muy agradables. Igualmente, pues, a veces las ceremonias duraban un día, a veces las ceremonias duraban varios días, incluso a veces duraron varias semanas. Y bueno, pues todo eso fue como probar, fue como descubrir cómo funciona, cómo trabaja, cómo al principio cuando entra en otra dimensión, por así decir, con la medicina, pues básicamente casi que no tienes capacidad de moverte, casi que no tienes capacidad de manejo, de interacción, y poco a poco pues uno como que se va haciendo grande, se va haciendo fuerte en distintos planos y empieza a ver que igual que en este plano pues podemos hablar, nos podemos mover, podemos interactuar, pues en los otros planos también uno tiene capacidades que desarrolla a nivel de interacción con espíritu, a nivel de movimiento de energía, a nivel de sembrar eh, semillas, intenciones, a nivel de rezo. Entonces, con la experiencia con la Yurema, fui poco a poco, de forma ensayo, error, descubriendo cómo es la medicina, cómo es el mundo sagrado, cómo realmente eh, se realizan las curas, cómo se realizan las limpiezas, distintos tipos de vómitos para distintos tipos de energía. Y bueno, pues finalmente a los 7 años así, la Yurema me habilitó o me autorizó para que empezara a administrar medicina a otras personas. Entonces fueron también unos pocos de años haciendo ceremonias, pero de forma individual, a una persona, a otra persona, y ahí empezó como otra parte del camino de aprendizaje, con otros desafíos, con otras pruebas. Pues muchas veces te ponía la medicina, la persona que venía, la cura que precisaba, te ponía como en situaciones que eran nuevas, que no sabía, pero siempre había como una especie de guía, de conexión, donde aún sin saber sentía y hacía lo que se requería dentro de esa guía, dentro de esa formación, dentro de esa instrucción que estaba yo recibiendo. Con la medicina, a 4 o 5 años de ir guiando ceremonias individuales, pues igualmente la Yurema me habilitó, me autorizó para empezar a guiar a grupos, y empecé a hacer a grupos ceremonias, pues también con lo que ello implica, ¿no? Como otra parte del aprendizaje, de más responsabilidad, de más conexión. Y bueno, también quería compartir que eh, la Yurema es una medicina sagrada que pertenece a unas tradiciones que no he accedido en persona, como pueden ser los Fulnai o Fulnio, que son tradiciones del noreste brasileño, y no conozco cómo es la tradición de la Yurema. La Yurema fue como
una enseñanza, pues no lo sé si es igual como hace la tradición a como a mí me enseñó la Yurema, pero fue como una enseñanza personal. Entonces, después de estar unos años también guiando ceremonias grupales, siempre con buenos resultados, en el sentido de llevar a buen fin todo el trabajo, toda la ceremonia, pero sin yo todavía estar dentro de una tradición, sentí entrar y estudiar la raíz de lo que es la tradición, por así decir, hacer el camino oficial de cómo se trabaja con la medicina en las tradiciones que siguen, entonces, que siguen custodiando, que siguen guiando la ceremonia desde la ancestralidad, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Actualmente. Entonces, mi primer encuentro fue en Brasil con la tribu. Bueno, previamente estuve en un congreso de ayahuasca en Ibiza donde pude conocer la medicina del rapé, conocer la medicina de la Nishipá, que por primera vez me encontré con ella. La medicina del pueblo Unicuín, la ayahuasca del pueblo Unicuín, pero no creé los vínculos que se crearon después cuando ya llegué a la aldea. Entonces mi primer viaje fue a la aldea Yaguanaguá, donde más fuertemente se creó un vínculo con un paye Unicuín que vino también a esa aldea, que me invitó después a su aldea, y ya pues inicié con él el estudio y realizamos el bautismo y toda la primera parte de lo que es el camino. Y después, pues, en ese mismo viaje fui a los Andes y ya llevaba tiempo siguiéndola como visión andina, especialmente con Rolando Pauca, y hablando con él, pues le pregunté si podía empezar el camino también con él, de los sacerdotes andinos, de los Pampamisayos. Eso fue hace unos 6 años, y ahí fue cuando yo entré, cuando paré, por así decir, mi camino en solitario con la medicina y entré en las tradiciones. Y empecé a recibir el primer Carpai y empecé el proceso de transformación a Pampa Misayo. Entonces, pues también quería compartir que eso ha sido un punto de inflexión en mi vida, en mi camino, porque aunque puede parecer que todo fue fácil, que todo eh, fue rodado y realmente tuve muchas pruebas, muchos momentos difíciles, ningún momento perdí el sentido de mi vida, en el sentido de entrar en una locura o entrar en un bucle o en un bloqueo de realmente no poder. Pero finalmente también este vídeo me estoy permitiendo tomarme más tiempo para compartir un poco así desde lo personal. También en el cortijo tenía un ancla muy fuerte a la tierra, a pesar de hacer ceremonias semanales y estar muchas horas en otros planos, en otros mundos. Diariamente tenía mi huerto, tenía mis semillas y tenía como un trabajo de mucha conexión con la tierra, de mucha anclaje a esta realidad, que siento que también me permitía, por así decir, no perderme en otros planos y no quedarme como en espacios interdimensionales por así decir, sin poder volver o sin poder funcionar bien en este plano, ¿no? Entonces, eh, este, esta decisión de iniciarme en las tradiciones andinas y amazónicas, como decía, fue el punto clave para poder seguir creciendo, porque, como decía, había pasos difíciles en el camino que no terminaba de entender, había emociones muy difíciles, porque cuando entras en la medicina, cuando empiezas a ver lo que son las cosas, pues te encuentras con emociones pasadas o guardadas que se han convertido en grandes monstruos que tienen
poder sobre ti, que prácticamente tú eres muy chiquitito ante esa emoción e incluso pues te da miedo, no sabes realmente cómo manejarla, cómo... Entonces realmente fue muy importante el entrar en un camino tradicional, en un camino ancestral, seguro, pasar por todos los pasos, recibir todos los karpais y integrar, porque finalmente eh, estoy, estoy caminando, estoy mm, compartiendo lo descubierto hasta ahora en el camino, lo que realmente dentro de la escuela, lo que realmente he recibido de valioso de mi propio camino, de mi propio experiencia en estas tradiciones, de lo que me ha aportado los códigos andinos, de lo que me ha aportado el nivel de Pampa Misayo y una serie de cosas, de cuestiones, de entendimiento, de simbología que me faltaban por mucho que yo hubiera querido seguir caminando con la medicina sagrada, cierto que solo siento que llegué también a un límite, que llegué a un límite que ya necesité entrar en una tradición para poder estabilizar y ese punto, esa primera iniciación, esa vuelta a España fue un antes y un después en lo que era la ceremonia para mí, de yo guiarla, ¿no? Como previamente la iniciación yo sostenía la fuerza con mi propio cuerpo, con mi propia mente, con mi propia capacidad biológica, espiritual, con algunos amuletos, con algunos objetos de poder, pero yo, es decir, con mi capacidad en el momento y muchas veces pues eran procesos muy intensos que terminaba agotado porque los planos interdimensionales, la energía es como muy vibrante, muy intensa y uno pues se tiene que mm, hacer fuerte en esas dimensiones. Si no, uno, pues por así decir, también casi como que se consume, se agota muy rápido. Entonces, esa vuelta, después de estar iniciado, que volví ya con uno, por así decir, indumentaria sacerdotal, a nivel de poncho, o de chalina, o de cusma. Entonces eso marcó un antes y un después. Volví ya con mi universo andino, mi misa andina, un antes y un después en la guía de mi ceremonia. Desde ese momento ya no era yo el que sostenía todo, había ya una familia espiritual, había un altar, había una puerta que sostenía toda la energía, que yo simplemente pues ordenaba, manejaba, había una protección mucho más fuerte donde yo ya no, por así decir, sentía intensamente todo lo que estaban sintiendo las personas que estaban en el proceso, incluso muchas veces previa a entrar en la tradición yo vomitaba o yo tenía que vomitar porque la persona no podía sacarlo, la persona estaba en un proceso, se la trancaba y era una energía muy fuerte que no podía liberar y entonces pues vomitaba yo y la persona se aliviaba y yo sentía pues también como salía a través de mí esa energía que la persona no estaba pudiendo liberar. Entonces pues quería compartir un poco mi proceso, mi camino. Eh, Recientemente, pues estos últimos años pues he empezado también lo que son las dietas. Samakei hice una primera dieta que son dietas de formación de los payés. Los payés son como las personas que guían la fuerza de la medicina y son dietas que se realizan para uno fortalecerse, para abrirse al mundo espiritual, para coger eh, estabilidad en planos espirituales y poder tener un poder y una autoridad para poder dirigir, para poder manejar, para poder ordenar las energías dentro de la ceremonia, porque finalmente una ceremonia es un espacio sagrado donde se abren puertas interdimensionales y donde se manifiesta lo invisible, donde se manifiesta lo espiritual. Entonces, pues es un trabajo muy serio
que requiere un conocimiento, que requiere una responsabilidad y que requiere también un vínculo. Para uno trabajar con una planta sagrada, uno tiene que tener un vínculo con la planta, tiene que tener un camino realizado con la planta y que la planta a uno lo acepte, lo apruebe, que vayan juntos. El guía, el chamán, el payé, el pampamisayo y la planta con la que se ha formado. Entonces, pues como decía, la Yurema ha sido la principal maestra en mi camino, pero después llegó con mucha fuerza la Nishipa, que es la ayahuasca Oniquín, que llevo también 6 años trabajando con ella. He guiado algunas ceremonias de Nishipa también, pero sigo en ese estudio, sigo realizando mis ceremonias personales, mi trabajo personal, para ir aprendiendo el manejo de la fuerza de la medicina, con los rezos. También he guiado ceremonias con Guachuma, que también llevo un vínculo de unos 20 años con él, criándolo, cuidándolo, eh, tomándolo, pero tampoco es tan fuerte todavía como la Yurema. Sigo en ese estudio. Con la Yurema sí tenemos ceremonias mensuales y tenemos, por así decir, la autoridad de la Yurema, el cariño, la medicina de la Yurema para cualquier tipo de cuestión que se precise, ¿no? En una ceremonia es importante ir a una ceremonia con una intención. Ya puede ser conocerte, entrar a tu mundo interior, encontrar la raíz de una herida, encontrar la raíz de un conflicto con una relación, con una persona, con una emoción. Cualquier cuestión se puede abrir y se puede ordenar con la medicina dentro de la ceremonia. Pero es importante ir con una intención al encuentro de la medicina. Entonces, pues quería compartir un poco de mi camino con la medicina y bueno, pues en el punto en el que estoy ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, pues como Pampa Misayo, sostengo la medicina como en esa alianza con la Yurema, eh, podemos llevar a cabo ceremonias de forma segura y con buenos resultados. Haush, haush.